los legisladores locales. Hemos dado a conocer aquí parte de la reforma electoral, lo que implica el impacto para los ciudadanos, pero es importante ir desmenuzándola. Yo le decía el pasado lunes que íbamos a estar invitando a legisladores para que nos platicaran sobre la reforma electoral y nos dieran más detalle, de tal forma que a todos nos quede claro y en su momento, si algo no nos gusta, lo podamos señalar. De eso se trata. Y le agradezco mucho me haya aceptado esta invitación el diputado local priista Luis Enrique Benítez Ojeda. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias a ti, como siempre, Sujei. Buena tarde. Oiga, a ver, es un paso importante la reforma electoral para Durango después de que se lleve a cabo esta redistritación en el estado de Durango. Sí es una buena reforma en términos generales, sí se avanza y se logra algo mejor que lo que hoy teníamos o que lo que había, pero desde mi punto de vista debió de haber sido mucho más amplia, más profunda, de más hondo calado. A ver, solo se modifican 35 de 399 artículos. Entonces, decir que es así una reforma profunda, tan integral, cuando solamente se modifica aproximadamente el 10% del contenido de la ley, pues tampoco es una ley así como que muy acabada y de fondo. Okay. Son 35 de 399 artículos. Yo me pronuncié porque hubiera una nueva ley que necesita Durango y que urge. O sea, que se eliminara esa. Y que hubiera una nueva, completa, de todo a todo, que inclusive esta nueva ley abordara lenguaje inclusivo, como ya hoy se usa en el país. Las y los magistrados, diputadas y diputados, las y los representantes, porque todavía habla del diputado sin incluir el género femenino, todavía habla del magistrado, o sea, hasta en esa parte estamos obsoletos. Pero bueno, es una buena iniciativa, en gran medida recoge. Es una buena reforma, perdón, en buena medida recoge la iniciativa del gobernador Esteban Villegas. Casi todo lo que se hizo es lo que propuso el gobernador Villegas, que hay que ponderar que sí tuvo algunas ideas novedosas. ¿Cuál es lo novedoso? Ya te lo han dicho y lo han comentado algunos diputados. Pues la fotografía de las y los candidatos a gobernadora o gobernadora, presidente o presidente municipal, a diputado o diputado en la boleta. El año que viene, 2024, hay elecciones federales y locales. Habrá boletas federales sin foto, las de Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales, y las boletas de diputaciones locales que llevarán la foto. Por ejemplo, habrá de dos tipos de boleta. Habrá una casilla única que recibe tanto la votación de lo federal como de lo local. Eso se introdujo en la reforma. Ahora los partidos que compitan tendrán la obligación de postular cuando menos, en el caso del Congreso, a una fórmula de candidatas o candidatos menores de 30 años para que los jóvenes garanticen al menos una voz con las causas de los jóvenes. Para ayuntamientos, al menos 2 fórmulas a la presidencia y sindicatura en 2 municipios. Los indígenas ya no van a las pluris ni al reparto de las acciones afirmativas de estos grupos vulnerables que han pedido voz y participación, porque ya tendrán un distrito indígena, pero desafortunadamente en la ley se quedó algo que hay que reformar en el futuro. Por un lado queda la posibilidad de la reelección, la elección consecutiva se le llama, y por otro lado la alternancia entre que una vez deberá de jugar en el distrito 15, que es donde está la mayor población indígena, un candidato indígena de todos los partidos o candidata indígena, y a los 3 años, en otro periodo, tendrá que ser una persona mestiza. Entonces, como que esto choca, porque el día que haya una persona indígena que se quiera reelegir, pues habría un choque con esta norma que quedó en un transitorio. Porque el que le toca es mestizo. Porque el que seguiría es persona mestiza, y entonces la persona indígena va a decir constitucionalmente tengo el derecho a reelegirme. Ahí hay una antonimia, como le decimos los abogados, un conflicto entre normas. Va a chocar en algún momento. Entonces se tendrá, eso dijeron mis compañeros diputados, que habrá tiempo de reformarlo. Yo dudo que luego haya tiempo. Porque mire, el proceso... si ya no lo hicieron, ahorita van a... Yo decía, había que dejar esto bien pulidito. Para que vuelva a haber una reforma va a pasar un buen rato. Esta se tardó más de 10 años. No quisieron tampoco los diputados, por un acuerdo político entre partidos, regular ya desde ahora, y dijeron que después, pero ese después va a ser difícil, lo de que los partidos postulen sus listas de regidurías por su cuenta cuando hay acuerdo de coalición. Y entonces cada partido, según el porcentaje de sus votos, incorpora el número de regidores que les corresponden.
y eso da pie a que vayas a los tribunales y que unos digan es la lista que se metió en el convenio y otros digan no, es la que cada partido propone. Y entonces no hay claridad y no se resolvió, se pateó el bote para después. Va a generar conflicto seguramente. No en el 24, eso dijeron mis compañeros, pero sí en el 25 si no se reforma. El asunto es que luego el proceso electoral del año que viene termina el 31 de agosto y luego el 1 de septiembre inicia con otra legislatura el siguiente periodo y no habrá tiempo para el 1 de noviembre porque no se pueden hacer cambios 90 días antes de iniciado el proceso electoral. Entonces no sé a qué hora se piense hacer. A ver, ¿qué más trae la reforma? Lo de los segundos lugares, lo de que ahora los plurinominales, que antes era una lista de 10 personas alternados, hombres y mujeres de cada partido o coaliciones o candidaturas comunes participaban y entraban los 10 de unas listas de los partidos. Ahora van a entrar 5 de listas y 5 los mejores segundos lugares. Y ahí también se generó un debate interesante porque para uno segundo mejor lugar era el que tenía más votos, porcentaje de votos. Y para algunos, y así quedó y qué bueno, el mejor segundo lugar no es el que obtiene más votos, sino el que teniendo más o menos votos se queda más cerca con menor diferencia siendo segundo lugar respecto de quien ganó y fue primer lugar. Si tú te quedas a un punto de ser diputado, diputado es más meritorio que si te quedaste a 5 puntos, aunque hayas sacado más votos, porque hay distritos en donde vota más la gente, hay distritos donde vota menos, el comportamiento no es el mismo. Gómez Palacio y La Laguna votan normalmente entre el 35 y 38%, nunca llega ni a la mitad. Durango, en cambio, sí vota la mitad o poco más. La Sierra, por las dificultades geográficas, no es lo mismo que las capitales o las ciudades grandes, entonces no era equitativo decir que el que sacara más votos es más equitativo y así quedó, pero ahí va a haber también interpretaciones de el que se quedó a menos distancia del primer lugar, a más cercanía, no el que sacó más votos, y eso no ha quedado bien clarificado. Sí, de hecho sí se confunde, porque dices, bueno, ya los que ganaron, ¿y cuál fue el que quedó más cerca? Uno entendería, pues ese es el segundo lugar. Es más meritorio, ese es el segundo lugar, pero hay quienes decían, no, es que debe ser el que saque más votos. Al final quedó que el que quede más cerca de ganar. No, y es que, a ver, en la realidad hemos visto a muchos candidatos que dices, híjole, me ganó por 10 votos, 15 votos. Sí. Te da como que, pues, ese coraje, impotencia y de repente, pues, no, ya no llegaste a la curul, pero ves a otra persona que llegó por encargo, el compadrazgo, el amiguismo, los acuerdos entre partidos. Sí. Y entonces dices, bueno, yo toqué la puerta, yo sí me la jugué en la campaña, yo sí le talaché. Y pues sí es más meritorio quien estuvo allá afuera tocando la puerta. Sí, que el que entró nada más en una lista directa. Sí, ahora, también hay que decirlo, los congresos aquí y en todo el mundo normalmente los conducen y los llevan por la experiencia los que ya han sido y los que van en las listas. A veces menospreciamos las listas, solo que yo le he dicho a la gente, a ver, imagínense un congreso de 25, sí, caras nuevas, jóvenes, frescas, diferentes, pero sin ninguna experiencia porque nunca han sido. ¿Quién empieza a conducir? ¿Quién toma decisiones? ¿Quién ordena? ¿Quién organiza? Sería el congreso de los asesores, no de los diputados, porque todos llegarían muy nuevos. Siempre es bueno que haya 2, 3, 4 personas que sepan cómo funciona y cómo arranque esto, para que se vaya dando y luego los demás vayan aprendiendo y se sumen y al rato van a saber también, igual que los de la experiencia. Ni es bueno todo para puras caras nuevas, ni es bueno todo para las experiencias, porque la gente también dice, cuando vamos los que ya hemos jugado, que es mi caso, los mismos de siempre, ahí está otra vez Benítez, ahí va otra vez la China. Que es usted eterno en el Congreso. Ahí va otra vez, pues no, ya no te creas, mira, la China ya lleva 2, o López Pescador, o Pacheco, o algunos, a ver, nomás que la gente dice los mismos, sí, y luego cuando van puros nuevos o gente que no ha sido, que no saben. Híjole, no saben, no tienen experiencia, están muy nuevos, no se la merecen, no saben mucho, están inexpertos, o sea, Oiga, nunca vas a dejar satisfecho. Pero eso iba, diputado, a ver, se supone que si levantas la mano para ser diputado, independientemente de tu edad, de tu género, es porque estás preparado y tienes la capacidad, pero desgraciadamente en Durango y en México, a veces no. Los perfiles que llegan al Congreso no están preparados. No, y tiene usted razón, casos. Operan los asesores. Realmente estamos en manos de los asesores. Les dicen qué leer, les dicen qué votar, y les dicen qué escribir. Discúlpeme, pero hay diputados que ni hablar saben, ¿eh? O sea, se suben a tribuna y dejan mucho que...
pero la gente A los eso elige. voy. También debería de haber esa exigencia que sean perfiles preparados. Y una preparación no tiene que ver ni siquiera con tu condición social. Mira, se y ha querido económica, poner requisitos hasta de saber leer y escribir, pero ha habido quien ha dicho también con razón que sería violatorio de un derecho constitucional de todos de votar y ser votados. Pues sí, entonces, ¿qué van a estar haciendo en el otros países Congreso? se pide hasta la carrera, hasta de derecho. Yo en alguna ocasión están legislando, pues necesitas yo en alguna perfiles ocasión preparados. propuse que hasta una parte de los que los partidos postulan debieran de ser abogados. Así me fue, ¿verdad? Porque luego Porque dices usted es las abogado. cosas y no creas que a todos les gustan. Pero bueno, esa es en general la reforma. Haber habido ahí una disputa en el tema de si sí quedaron o no incluidos los grupos sociales vulnerables o en desventaja. Que son 6, ¿no? Me parece. Básicamente ya los indígenas no entran en ese juego porque ya tienen su distrito. Mal que bien, ya van a ir a las urnas en su municipio, en su distrito, en el 15, a jugar. En detrimento de los mestizos, porque Pueblo Nuevo se fue en ese paquete injustamente, una redistritación que hizo México, que hizo el INE, que no fue afortunada, porque el 90% del municipio de Pueblo Nuevo está compuesto de mestizos y el 10% de indígenas. Y entonces no es tampoco justo que siempre tengan un diputado indígena, porque eso es en menoscabo de los derechos de los no indígenas. Claro. Pero así va. A ver, son los migrantes, son las personas adultas mayores de 60 años, son las personas con discapacidad permanente y son las personas de la diversidad sexual o LGBT. Esos son los 4 grupos básicamente. Los jóvenes ya también tienen su ruta cuando van jugando en mayorías. Entonces son esos 4 grupos. Sí, ahorita actualmente la ley no los contemplaba y el Instituto Electoral Local, en acción afirmativa para darles posibilidad de que llegaran y tener voz, dijo que los partidos, como un acuerdo, que los partidos en sus 4 primeros nombres de la lista plurinominal, en alguno de esos 4 lugares los incluyan. Y así llegó, por ejemplo, Bernabé, el presidente de la mesa directiva, que es de Mezquital, que es de Morena, que era el 4º de la lista de Morena y entró pluri de esa manera. El PRI solamente metió 3, no entró el 4º, que era también el presidente hoy de Mezquital. Pero ahora se mejoró, ahora van a ir en los primeros 3 lugares. De los Y pluris. pareciera entonces esto un avance, ahora van a estar en los primeros 3, no en los primeros 4. Sí, solo que ahora hay una combinación de sistema de plurinominales en donde entran de la lista y entran los segundos lugares. Y entonces si a un partido le tocan 4 plurinominales, como por ejemplo fue el caso de Morena en la elección pasada, pues hoy entrará uno de la lista pluri primero y luego el mejor segundo lugar de Morena, el segundo, y luego el segundo de la lista pluri de Morena será el tercero, y luego el 4º, el segundo mejor lugar de Morena. Y ahí estarán los 4. ¿Ahí no El de serán la por acción partido? es que tiene que ser alternado por partido. Sí, es por partido, Es por ¿no? partido. Pero entonces el de la acción afirmativa, si lo colocan en la 3 de la pluri, en realidad es la 5. Porque es 1, 2, 3, 4, 5. No está tan fácil. A ver, estos grupos tienen que No, me comprender queda algo, se van a Sujei. hacer bolas a la hora de No, estar en la estos oposición. grupos tienen que hacer algo. Tienen que ir a los partidos. No pueden querer desde la ley que por decreto les demos diputados. Porque entonces hay que aumentar el Congreso, pero tú misma aquí en Canal 10 decías y la ciudadanía se Ay, ¿qué manifestaba de tanto? que no. Entonces no pidamos que estén los discapacitados, los indígenas, los jóvenes, la paridad de género, pues no caben, no caben. Tienen que ir a jugar. ¿Los mejores perfiles pueden estar en los 25? No pueden. los mejores. ¿Dónde? A ver, es que... ¿Dónde A ver, caben? diputado. Tienen volvemos que jugar, a lo mismo. tienen que Sí, jugar. Y yo coincido con Los usted. partidos tienen que creer en ellos y meterlos a sus partidos y hacerlos candidatos en distritos y que ganen como cualquier Pero ciudadano. ellos tienen que acercarse al partido. Claro. Porque no puedes ir al partido a empezar a cazar. Es que necesito cubrir cuota de grupos vulnerables. No, Venga pero para ellos acá. que tanto se visibilizan tienen que ir a los partidos y tocar la puerta y no tener miedo a jugar y, Y a demostrar competir que hay una y capacidad demostrar en el que hay Congreso. 120,000 personas con discapacidad, que las hay, o demostrar que hay 60, 80 o 200,000 de la diversidad sexual y que se manifiesten en la urna votando por esos 100,000, candidatos. hay 100,000 de la diversidad Eso, sexual. pero no puedes por decreto, como todos quieren, un lugar, porque entonces, pues ni los partidos, ni el género, ni los indígenas, ni todos estos grupos completarían. Necesitaríamos un congreso de 30, 40 o 50 para que quepa todo el mundo. Pero pregúntele eso a la gente, a ver si quiere. Porque la gente también no está bien informada y parece que aumento de diputados es nomás para que haya más. No, es para que esos grupos que exigen voz para ir a defender sus causas
también estén en el Congreso, pero eso implica que haya más lugares o que jueguen en los que hay. Si no, ¿cómo le haces? Ese es un tema. Y yo por eso cuando dicen, es que no más diputados, no, Sujei, no estoy de acuerdo. Sí más diputados, si vamos a darle, por ejemplo, esos grupos voz, pues está bien, pero necesitamos No, pero más pues esos diputados. pueden reemplazar a otros que están ahí y que no han dado resultados. Ganando, pero si no están en un pues se la van a partido, jugar, se la van si a no jugar. están en un partido o si no van al territorio o si no tocan la puerta, ¿cómo ganan y cómo llegan? El detalle es que entre más diputados sean, es difícil monitorear el trabajo de todos, diputados, usted lo sabe. No, pero mira, Zacatecas tiene menos población y menos lista nominal y tiene 30 diputados. Durango es de los más chiquitos, 25. ¿Qué pasa? Y de esos 25, dígame cuántos son visibles. Pues a lo Dígame, mejor la verdad. mitad o menos de la mitad, seguramente O sea, yo le menos. aseguro que hacemos un sondeo con la gente y dice, oiga, no conozco ni, es más, ni 10 nombres me dan. Pero ni 10. pero el problema si me dan está, 5 pero el es por los problema no polémicos. está en la ley, el problema no está en el diseño del tamaño del Congreso, el problema está Bueno, en sí. los partidos que postulan ¿Qué le- gente que no cumple o no ¿Qué tiene le el parece que perfil. entren los mejores perfiles de cualquier sector y gremio, incluidos Bueno, los vulnerables? entonces yo propongo un mejor sistema, como en España o como en otros países o como en Inglaterra. Lo que le convenga, todos sean, Durango, y a mí. que todos sean plurinominales, es decir, que cada partido presente una lista de 25 y que ahí incluya a todos estos que estamos diciendo de los grupos sociales, más los de los partidos, más todos, y que la gente vote. No hacemos elecciones, nos ahorramos una buena lana de elecciones y de campañas, y que la gente vaya y vote por un partido u otro, y según los votos de cada partido entren los diputados que le toquen, Si y se ahí está garantizan todo el buenos mundo perfiles. adentro. Si se garantizan buenos perfiles. por eso. Aplicaría, pero imagínese, Por si eso. así gente preparada nos ha quedado a deber. Por Digo, no es que los diputados estén obligados a saberlo todo, es simplemente que queremos personas que nos den esa confianza y certidumbre de lo que están haciendo en el papel. Claro, Y usted lo sabe. claro. Y usted lo sabe. Y no generalizo porque hay diputados y ha habido legisladores muy buenos, pero hay quienes nos han quedado a deber. Ahora sí que ha sido a veces hasta por la cuota, por favores, o hasta de chiripa, y usted lo sabe. Y a veces han Pusiste el entrado. perfil y de chiripa, híjole, la ola de tal partido ganó. Y hay gente que no tiene el conocimiento necesario para legislar, y entonces estamos en manos de los asesores. Esa es una realidad que no le Debiéramos discuto. de revisar todo eso, y eso es pasar por muchos temas, hacer una nueva ley, un nuevo diseño institucional, convencer a la ciudadanía, explicarle mucho y tener también en la sociedad una cultura política democrática abierta y también interesarse más en el asunto público. Pero en general esto fue así como lo más relevante de la reforma. Y un último tema. Ahora los ciudadanos van a tener en el Tribunal Electoral la resolución o la sentencia a un procedimiento especial sancionador que antes lo veía el propio Instituto Electoral. Y la gente lo dice, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come? Y luego los diputados no explicamos. Un PES, procedimiento especial sancionador, es cuando un ciudadano se siente que fue vulnerado en su derecho de ¿qué? De votar o de ser votado. Que no lo dejaron votar ni con su INE en la casilla, o que no lo dejaron jugar en una candidatura, o que un partido no lo dejó participar en un proceso interno para elegir a su dirigencia. Esos son los procedimientos que el ciudadano tiene. Ahora lo resolverá, como debía de haber sido siempre, un órgano jurisdiccional que imparte justicia y no un órgano administrativo como era el Instituto Electoral. Muy bien, diputado, pues ya se me acabó el tiempo, me Sí, están ya sé. indicando corte, pero le Esto nos agradezco da mucho. para platicar mucho y para vamos a seguir analizar hablando. mucho, pero te agradezco siempre el espacio. Lo que se hizo es bueno, el gobernador Villegas propuso casi todo, luego todos los partidos se quieren colgar la medallita y decir que es su reforma. Casi todo, de los 35 artículos, 30 son los que el gobernador Villegas, a quien yo reconozco que quiso y que quiere hacer algo mejor que lo que hay, fue lo que pasó. Y los otros partidos, yo le decía a Morena, pues Morena no lleva nada, pero dice Morena, no, si va, pues nomás díganme qué. ¿No puso nada Morena? Algunos poquitos del PAN, algo del PRD y algo de los otros, pero básicamente ¿Y del PRI? es la propuesta, es la del gobernador. Ah, bueno, usted El PRI hizo suya la les propuesta hizo el chachamba del el gober, gobernador. pues. Pues no nos pusimos de acuerdo para que la presentara el Ejecutivo, creímos que era más conveniente y que tenía un mayor peso, y así fue y lo acordamos con Esteban, que Esteban en su condición de priista hiciera la parte que los del PRI defendimos. Y estoy satisfecho, es una buena reforma, pero quedaron pendientes. No es la reforma definitiva ni tampoco la perfecta, es una buena reforma. Muy bien, pues ya escuchó al diputado local priista Luis Enrique Benítez Ojeda. Diputado, gracias por haber Gracias a aceptado ti. la invitación. Vamos a una pausa y regreso con más. En Universidad Autónoma de Durango tenemos una